Muchas gracias, Ale. Pues bienvenidas, bienvenidos todos, buenas noches, bienvenidos a TEC de Monterrey. Tenemos pues hoy una mesa redonda de lujo, ¿no? Con invitados, cada uno de ellos muy destacados en sus respectivas áreas, y pues ya lo verán, ya lo podrán confirmar un poquito más. Me presento, mi nombre es Carlos Díaz, soy profesor del Departamento de Bioingeniería aquí en este campus. Y bueno, tenemos presencia tanto de la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Medicina, incluso de algunas otras escuelas, y pues espero que sea realmente una experiencia muy enriquecedora para todos ustedes aquí en México y también por allá en Monterrey. Pues primeramente me gustaría dar la palabra a nuestros speakers del día de hoy para que se presenten en 30 segunditos, quiénes son, de dónde vienen, cuál es su formación y bueno, pues también por qué están aquí, ¿no? En Venture Café, por qué están colaborando, por qué están haciendo realmente que esta experiencia sea nutritiva para todos. Entonces, pues podemos empezar por aquí en la Ciudad de México. Adelante, gracias Sandra, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Sandra, soy biotecnóloga de aquí del TEC de Monterrey, Ciudad de México. Soy una amante de la ciencia, pues sobre todo una entusiasta de llevar la tecnología a sacarla de los laboratorios, llevarla a los mercados. Llevo 10 años emprendiendo, ¿no? Saliendo de la carrera me aventé a hacerlo. Y hemos tocado muchas industrias. ¿Qué tal? Buenas noches. Me siento muy extraña, la verdad, como protagonista aquí con el micrófono, pero muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marta Guerrero, soy orgullosamente graduada del Tecnológico de Monterrey, pero de hace como 50 años. 39 años en la academia, pero en la Autónoma de Nuevo León. Estudié licenciado en Ciencias Químicas, pero pues me llamó mucho el área biológica y pues ya hace muchos años emprendimos una carrera, digamos, en el área de biotecnología. Bienvenido Pedro, adelante, Pedro López. Gracias, Pedro López Ela, soy emprendedor, me dedico a crear empresas desde hace 30 años más o menos, he tenido en varias industrias de servicios, de nanotech, de cannabis, de biotecnología, en el sector farma y en el sector espacio. También soy inversionista, actualmente solamente invierto en el sector salud en América Latina, startups digitales, deep tech o basadas en tecnología. Y la otra cosa que también hago es que me dedico a crear ecosistemas de innovación, trabajo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, actualmente desarrollando el Caribe y el sureste asiático, y en el caso de América Latina trabajando con organismos como la Secretaría de Salud o la Asociación de Emprendedores de México para articular el ecosistema de emprendimiento y innovación en salud. Con el doctor Luis Mario Rodríguez, bienvenido doctor. Gracias, doctor Salud. Yo también soy exatec, curiosamente. Actualmente soy profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey y en la Universidad de Coahuila en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios. En el lado del emprendimiento, en aquel entonces, cuando era uno del TEC me aceleró y me motivó a que le entrara al tema del emprendimiento en biotecnológicas. En aquel entonces, curiosamente, obtuvimos la primera patente en células eucariotas modificadas genéticamente a nombre del TEC. Entonces, fue una patente pionera para el TEC. Más recientemente, en el Autónoma de Coahuila, también tuvimos la primera patente del primer cuarto biológico aquí en México para temas también de células modificadas genéticamente. Entonces, es una trayectoria cuando eres biotecnólogo que es complicada de recorrer, porque son muchos los pasos que hay que ir llenando, muchas expertices, justamente la interdisciplina que hay que ir acumulando. Bienvenidas, bienvenidos todos, creo que estamos ya presentados y en contexto y como decía ahorita, la idea de esta primera ronda de 12 minutos va a ser que pues, vamos a plantear un reto, una perspectiva que tenemos aquí de la biotecnología y de la salud en México y les vamos a dar un poco pues, la palabra, la participación para que vayan si quieren levantar la mano, decir yo quiero, si no que los pueda ir asignando para que nos den una experiencia, una perspectiva y que finalmente podamos hacer una conclusión. La primera pregunta que me gustaría plantear a la mesa es ¿cuáles son las limitantes que ustedes creen, dada su experiencia, que todo el mundo tiene ya aquí mucha experiencia, nuestros 4 ponentes tienen amplia experiencia en la parte de emprendimiento, en la parte legal, tecnológica? ¿Cuál sería una experiencia o un escenario personal en el cual crean que México realmente tiene todavía una limitación? Primeramente, me gustaría hacerlo en la parte legal, económica, probablemente, ¿no? ¿Cuál ha sido para ustedes un escenario que digan, esto es retador en particular en México? Yo tenía toda mi infraestructura intelectual, académica, técnica, sin embargo, hubo un reto legal, hubo un reto político, hubo un reto económico que me impidió poder desarrollarlo en algún momento de su vida.
¿no? Probablemente no en los últimos años, sino a lo mejor desde su inicio, ¿no? Hablamos allí también de patentes, por ejemplo, de hace ya varios años. Entonces, ¿cuál ha sido realmente una experiencia que ustedes puedan decir, yo puedo compartir esto y al final pues podría yo dar alguna solución, una perspectiva desde cierta postura? Si están de acuerdo, podemos pasar primero a Monterrey. No sé si doctora Marta o doctor Luis Mario. Sí, bueno, muchas experiencias hemos tenido a lo largo de nuestra vida profesional y relacionado justo con la propiedad intelectual, ¿no? La propiedad intelectual es un punto muy importante que dentro de las instituciones educativas fue al principio muy difícil el poder concebir que los académicos hicieran los patentes y no hacer artículos, ¿no? Ese es el primer reto con desafío en la parte de las instituciones, pero luego ya está cuando estamos vinculados a hacer una transferencia tecnológica y donde en aquel entonces cuando nosotros escribimos la primera patente y hicimos una transferencia tecnológica, teníamos un desconocimiento completo de cómo el aparato legal de las instituciones carecían de la experiencia en cómo formular los convenios y los contratos de transferencias tecnológicas. Una de las cuestiones importantísimas es que los investigadores creemos que nos van a dar el dinero del mundo, de las regalías, un 50%, un 60% de regalías, cuando eso no es cierto. Hay estándares con respecto a las regalías que se pueden ofrecer dependiendo del tipo de tecnología. Entonces, ese desconocimiento, que yo creo que con el tiempo se ha avanzado muchísimo dentro de las instituciones académicas, fue algo que realmente en este momento sigue existiendo, pero no con tantas adversidades como existían en aquel momento. Bueno, un poco sumando ese comentario, creo que si bien es cierto que hay universidades que ya han avanzado, ya tienen un poco más de infraestructura, ya saben qué hacer, también hay universidades más estatales, ¿no? que nos hemos enfrentado, que es la primera patente de la universidad este año, ¿no? Entonces, es un camino que es desigual, ¿no? Y que sí debería plantear pues acciones, ¿no? Para que no, digamos, jalando muchísimo algunos estados y otros quedándose atrás. Pero creo que también dentro de esta parte legal, ¿no? Creo que nos falta mucho un marco regulatorio que apoye la innovación, ¿no? Está ahí, pero creo que poco se sabe aplicar. Creo que cuando te enfrentas a un asesor, a un auditor y le dices esto es nuevo, no sabes muy bien qué hacer con él. Completamente de acuerdo. Pasamos allá a Monterrey. Doctor Luis Mario, ¿algo que nos quieras compartir en este sentido? Sí, gracias. Yo creo que una de las cosas más importantes es la profesionalización, porque luego en la academia, un ejemplo de academia, de libro de texto, y la vida no funciona así. Los profes muchas veces son del 4000 y no tienen la experiencia necesaria en la vida real. Muchas veces lo siento, hay unos que están jugados, pero están jugados como empleados. Y el problema es que el esquema que ya existe no es suficiente, entonces necesitas un empleado, necesitas a alguien que cree. Y tomamos como referencia Genentech, que fue pues, la primera empresa seria en el mundo de la tecnología moderna en la década de los 70, pues traemos 50 años o más de atrás. Pero en lugar de estar educando sobre cómo crear una primera patente y la transfirieron, están educando sobre cómo crear un rápido. Y eso no está mal, pero lo que hace falta es realidad, no un libro de texto. Sino es como agarrar un libro de cuentos infantiles y decirles, la bella durmiente recibió un beso de feliz. Y la realidad es que los saben con deficiencias. Y lo mismo aplica para cualquier terreno de texto. Si queremos cambiar esto, tenemos que profesionalizar el contexto y salir del ámbito de la zona de confort, y es algo que muchas veces no queremos escuchar. Pero necesitamos entonces entender que estas limitantes nos hacen fantasiosamente querer correr un maratón de 40 kilómetros descalzo y con los pies sangrando. Entonces, no funciona así. Hay que entrenar y sudar para los sembrar. Y finalmente, Pedro, ¿alguna idea que quieras compartir? Sí, yo te diría que para mí son dos temas críticos y van un poco de la mano, mentalidad y colaboración. De entrada, si lo entendemos con una mentalidad de crecimiento o de abundancia,
La palabra limitación no existe, hablamos de retos. Y por otro lado, el tema de la colaboración que tanto trabajo cuesta en América Latina. Yo tengo la fortuna de hace muchos años de trabajar con gente que son imparables y gracias a estas dos cosas hemos logrado cosas interesantes. Como ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar con el doctor Parada y el doctor Burlock, por ejemplo, a finales de los 90, porque iba a empezar el tema de los transgénicos en la agricultura, no había nada y pues había que crear legislación. Y estuvimos metidos de cabeza un grupo grande de gente, tanto de ciencia como del sector legislativo, hasta que finalmente quedó la ley de Rodimiro Amaya después de 8 años de estar empujando. Para temas de emprendimiento científico lo mismo, Mario no me va a dejar mentir, él fue de la primera cohorte que tuvimos formalmente del Nodo Binacional de Salud. Otra vez no había emprendimiento científico en México, había que traerlo, pues fuimos a Estados Unidos, pedimos apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia y se hizo. Esa parte de mentalidad yo creo que es algo que todavía no lo acabamos de entender, y entonces cuando pensamos en emprendimiento, pensamos en incubadoras y en campos de modelo de negocio y no pensamos en qué es una actitud con respecto a lo que vas a crear, y no importa que seas emprendedor o no, adentro de una academia o adentro de una corporación, también puedes emprender. Y que como profesores también lo vemos todo el tiempo, ¿no? Probablemente no tenemos realmente las herramientas ahora a la mano para poder decirle a algún alumno o comentar con algún alumno algún ejemplo, pero tenemos el teléfono de alguien que lo sabe, ¿no? Y podemos nosotros tener pues algún invitado que diga, bueno, pues esto se hace en patentes, esta ha sido mi experiencia en patentes farmacéuticas, o esta ha sido mi experiencia en la regulación clínica, en la regulación sanitaria, y todo eso va sumando mucho realmente a ese ecosistema que, bueno, pues hemos detonado también desde esta perspectiva en el tema. Vamos a pasar a esta segunda parte con alguien del público, ¿vale? No sé si levanten la mano, si alguien diga yo. Yo lo que te sugeriría es, hay metodologías muy específicas que sí son paso a paso, que con gusto se lo comparto también a la doctora. La más conocida se llama EBNI, Evidence Based Entrepreneurship and Innovation, y es la que usa la OMPI para crear ecosistemas de base científica. Hay una organización que deberías de buscar que se llama Red OTT México, que es la Asociación de Industria de la Gente que hace Transferencia Tecnológica. Y esa Red OTT México, el año que entra, por ahí de marzo, va a tener un programa de emprendimiento científico. Entonces yo te sugeriría que estés muy al pendiente de la publicación de Red OTT de este curso de emprendimiento científico. Ya pensando que pasamos de esta perspectiva legal, económica, política, ahora pensemos en la parte técnica, ¿no? Realmente sabemos, y ya lo decía hace rato, ¿no? Tenemos capacidades intelectuales, académicas, sabemos que tenemos universidades públicas y privadas de primerísimo nivel aquí en México, en el área de biotecnología y de medicina, que bueno, es lo que nos trae al foco el día de hoy. Pensando ahora ya en la parte de las limitantes técnicas que tenemos en México, ¿cuál sería igual alguna experiencia que nos puedan compartir en ese sentido? Pensando solamente en esa parte, ya sea técnica, científica o tecnológica, que ustedes crean que en biotecnología y en el área de salud, o biotecnología en salud, si quieren integrarlo, ¿cuál creen que haya sido realmente uno de sus principales retos que han tenido que superar en esa parte técnica tecnológica de proyectos de biotecnología en salud? Hay un ejercicio que hicimos nosotros hace probablemente como unos 6 años, que fue muy interesante. Yo en ese entonces colaboraba con esta organización que mencionaba, Red OTT México, y nos dimos a la tarea de hacer un inventario de la infraestructura tecnológica. En Estados Unidos, cuando articulamos los programas de emprendimiento científico con la fundación, lo que pudimos hacer fue vincular a la agencia de pymes junto con las universidades, meter a la gente de economía, y eso básicamente acabó generando pues, un embudo súper transparente, muy claro y muy lineal para el emprendedor. Y queríamos replicar eso en México cuando trajimos el programa de emprendimiento de iCore. Y fue una sorpresa bastante, pues te diría yo, agridulce, porque nos dimos cuenta que tenemos una infraestructura brutal, pero que no se utiliza. Casos como, por ejemplo, una universidad teniendo los cuartos limpios más grandes de América Latina, que estaban ocupados solamente el 20% del tiempo. Entonces ahí es a donde llegas a la pregunta de, ¿tenemos o no la infraestructura? ¿Qué es lo que nos está faltando? Y la realidad es que lo que falta es comunicación entre las partes, porque hay una persona que está encargada de ese cuarto limpio,
que no tiene contacto con la gente que lo necesita, y entonces otra vez el tema de las métricas te acaba llevando a que cumplas con el trimestre, pero esa meta de que se usaran esos cuartos pues nunca llegó. La infraestructura la tenemos, eso es importante que lo entendamos. A lo mejor no tenemos 5 microscopios como Max Planck, pero tenemos uno, y ese uno no se usa. Me ha tocado ver una máquina en un centro de investigación con ACID, que fuimos a visitarlo hace un par de años y se les llenaba la boca hablando de una máquina que dividía temas de fotones y tal. Y nos dieron todo el tour en las instalaciones, y cuando por fin llegamos al laboratorio donde estaba la máquina, estaba como mi caminadora, parecía el tendedero. Y estaban todas las máquinas. Oye, pero pues ¿cada cuánto usan esto? Un aparato de $10 millones. ¿Cada cuánto usan eso? No, pues súper seguido. O sea, lo que pasa es que ahorita no ha habido necesidad. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que usaron el aparato? No, pues tiene como 10 meses. Y que cuesta tenerlo parado también ahí. Claro. Completamente de acuerdo. Creo que esta perspectiva, ¿no?, de la brecha técnica tecnológica se resume en una solución, y es comunicación. Doctora Marta, ¿quiere abonar algo en esta parte tecnológica? Adelante. Sí, mire, con la experiencia de muchos años de trabajar en investigación y en maduración de tecnología, pues uno de los primeros puntos son recursos. O sea, tener los recursos financieros para poder desarrollar un proyecto pues es clave. Yo me acuerdo que queríamos empezar a hacer estudios de transcriptómica, y sí que había equipos de RT-PCR, en aquel entonces querían vender los equipos de microarreglos, pero no podíamos usar esos equipos de RT-PCR que tenían en un instituto o en otro instituto, pero para nuestro proyecto no los podíamos usar. Y CONACYT nos dijo que nosotros no teníamos experiencia en hacer transcriptómica y por lo tanto no nos daban los recursos, así que nos quedamos como 3 años sin el proyecto de investigación. Al final lo conseguimos. Otra de las cuestiones son los insumos. Sí, qué padre, ya tenemos el equipo, compramos la primera vez reactivos, nos tardaba 1 mes para llegar, 2 meses, luego después 3 meses, para poder hacer una pequeña etapa del proyecto. O sea, hay que planificar evidentemente, pero los recursos no nos daban todos a la vez. Sandra, ¿algo que quieras implementar? Sí, yo creo que falta infraestructura profesionalizada, ¿no? Voy a tomar la palabra que hace ratito se mencionaba, porque si bien las universidades pues sí tienen grandes equipos, grandes capacidades académicas para resolver el coco técnico, ¿no? Pues llega un momento en que la tecnología tiene que salir de ahí. Y por ejemplo, para una biomolécula en un momento tiene que producirse bajo GMPs, ¿no? ¿Dónde están esas instalaciones, no? Y si no, no vas a poder avanzar. Bueno, puedes mirar, nosotros miramos a Polonia, vimos en la India, ¿no?, en otras infraestructuras, porque aquí en México no hay. Y hay esfuerzos, ¿no? Pero creo que con cada cambio político se para, ¿no? O sea, la planta Hidalgo lleva 2 años y no tengo noticias, ¿no? Que prometía poder producir 16 productos al año, ¿no? Distintos, ¿no? Para justamente desatorar este cuello de botella, ¿no? Entonces, particularmente en el área de la salud, pues hay un momento en el que las universidades se quedan cortas, porque no es su objetivo es otro, ¿no? Entonces tenemos que tener instalaciones profesionalizadas fuera del ámbito académico, ¿no?, en colaboración, ¿no? Nada más uno, más leche. Realmente la realidad es que son un montón. Cualquier científico que tenga una experiencia mediana te puede platicar, nos puede platicar un montón de realidades, a lo que yo cuando con mis alumnos les llamo lloriqueo, porque y me falta esto, y no puedo, porque y la parte de aquello, quién sabe qué, y bla, bla, bla. Ok, ¿y cuántos años tienes haciendo eso que no has aprendido a resolverlo? Yo creo que todo se concentra en un tema de visión y de actitud. Decía el señor López sobre la infraestructura parada, y lo decía la doctora Guerrero sobre la infraestructura bloqueada. Y es una realidad.
y una de las realidades muy fuertes, pero es más grande que eso. Para los que son del área biológica, si saben lo que es un operón, sabrán que el operón se creó con unos tristes tubos de vidrio en París. Se descubrió ese concepto con unos tubos de vidrio. Y es uno de los conceptos que da origen a entender cómo funciona un mecanismo regulatorio para hacer moléculas inducidas de alguna forma. De ahí vienen los primeros tensores de triptofano, todo el mecanismo de represión, y no de inducción como usamos ahora. Con tristes tubos de vidrio. Usamos una bacteria que normalmente tenemos en el sistema digestivo porque era lo que teníamos. No modificamos una célula elegante, tenemos una célula sencilla. Perfecto, pues pasamos a la ronda de alguna pregunta del invitado. Creo que había alguien por aquí atrás que quería participar. Adelante. Perdón que le estoy dando la espalda ya en Monterrey, pero estas dos preguntas son seriadas. Quería preguntarles cómo empezar. Sé que aquí hay personajes tanto de regulación, investigación, patentes, entonces quería preguntarles cómo empezar. ¿Cómo una persona que está apenas adentrándose a este mundo puede comenzar un proyecto importante, como dice el doctor en Monterrey, que realmente cambie vidas? Y la segunda pregunta va de la mano. Una vez que ya comenzaste, ¿cómo puedes proseguir? ¿Cómo puedes darle pies y cabeza a tu proyecto? No nada más una idea, sino crear un proyecto real. Yo no sé si te va a dar un buen consejo, pues lanzándote, o sea, no lo pienses, ¿no? O sea, no te detengas, vas a ver muchos retos, ¿no? Pero definitivamente asesórate, ¿no? Definitivamente habla con aquí, ¿no? Y asesórate, forma un buen equipo de, yo creo que eso es básico, yo creo que de las cosas más importantes es tener un buen equipo con el cual colaborar, ¿no? Con el que puedas rebotar ideas, con el que puedas discutir y ir definiendo el rumbo de tu emprendimiento, y un equipo multidisciplinario, ¿no? Doctora Marta, ¿alguna recomendación que le pudiera dar, Simón? Como recién graduado, pues hay que tener mucha pasión. Yo estudié química, pero quería aplicar la química a la medicina y me fui a la facultad de medicina. Quería tener más estudios y me fui a Alemania. Regreso y pues queríamos seguir haciendo biología molecular y biotecnología y nos vamos a hacer biología molecular. No tenía un reactor y nos vamos a la facultad de biología para tener un reactor. Y tener mucha pasión a lo que uno realmente hace. Pedro, adelante, una recomendación. Estamos hablando de emprendimiento, ¿correcto? Ahora sí que cada quien es su área, emprendimiento, investigación, pero Emprendimiento, porque el otro es aparte. Cosas muy concretas. Primero, búscate a dos tipos. Uno se llama Peter Diamandis y el otro se llama Steven Kotler. Y ponte a estudiar una cosa que le llaman ellos propósito de transformación masiva. Que eso va a ser el motor que te va a dar la gasolina para que puedas quedarte dormido en el escritorio como la doctora y te levantes al día siguiente sin desayunar y le sigas. Una vez que encuentres tu propósito, tienes que salir a buscar el problema. Y entonces hay una herramienta que se llama Canvas sistémico, que te va a ayudar a entender el contexto y por lo tanto entender dónde hay un problema grandote, y por lo tanto ese problema grandote ya puedes empezar a pensar en alguna solución. Si empiezas por los fierros, te vas a dar con la pared, ¿ok? Ya que hayas entendido cuál es el problema, entonces lo que tienes que hacer es tratar de entender contra qué estás compitiendo. Y esa parte se pone un poco complicada porque ya no hay competencia directa. Actualmente tienes un chorro de soluciones súper diferentes que vienen de industrias súper diferentes resolviendo la misma cosa. Entonces tienes que entender tú cómo le vas a hacer para crear una que te funcione mejor. Y ahí es donde entran los expertos. Entonces, eso que hablábamos hace rato de las redes de mentores y gente más experimentada y etcétera, importante. En enero más o menos me buscas y estamos por liberar una cosa que se llama Caju, que es un mentor de inteligencia artificial que están fabricando en Manila. Entonces a lo mejor te puede ayudar Caju un poco a que continúes en el viaje. Ya que tengas eso, lo que tienes que hacer es meterte al modelo de negocio.
Modelo de negocio quiere decir agarrar la tablita esta que se llama Canvas de Alex Osterwalder para entender si hay alguien que le interesa lo que tú quieres hacer y por lo tanto si tú vas a poder cobrar por eso. Y para eso hay una metodología que se llama descubrimiento de cliente, que inventaron dos tipos, uno que se llama Steve Blank y otro que se llama Bob Dorff, que quiere decir salta a la calle y vete a hablar con el que crees que es tu cliente y valida la información de la tableta. Cuando tengas eso, entonces ahora sí escribes tu documento para tu laboratorio, para que te den el grant del TEC o del CONACYT, etc. Antes de eso no. Y cuando llegues ahí me buscas. No hay una receta secreta, ¿eh? Cada cosa es diferente. Hablar de biotecnología o de cualquier cosa hipertécnica tiene un nivel de complejidad mayor porque cualquier cuestión que sea desarrollar una app que básicamente un servicio y lo detrás de tecnología. Pues no puedes seguir un solo camino. Lo que sí te puedo decir es que te ocupa mucha humildad, te ocupa estar siempre en un salón donde tú seas el menos inteligente del salón con la intención de aprender de los demás. Se ocupa de nunca dejar de crecer, es decir, ve los casos que han sido no solo de éxito, sino de fracaso, veteranos en tecnología, por ejemplo. La chica creyó, por ser la de los 10, saliéndose de su educación formal, iba a resolver problemas que requerían un doctorado y un postdoctorado, no sé cuántos estudios más. Entonces, cada proyecto es diferente, no hay una receta secreta. Pero lo que sí es que tienes que rodearte de gente para empezar a confiar en ti. Ve lo que decía la doctora, habló con tu esposo y le dijo, vamos a dar para vender esto. Donde alguno de los dos hubiera flaqueado es un tema de play, y eso pasa todo el tiempo. Si estás joven y actualmente quieres crear una familia y demás, si la gente no confía en ti, vamos a dejar. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. No sé si en Monterrey me escuchaban ese micrófono, pero mejor lo utilizo. Muchas gracias, que me llevo un pequeño manualito para ver qué podemos crear y cómo podemos cambiar el mundo poco a poco. Muchas gracias. Excelente. Pues agradecemos por allá a la doctora Marta Guerrero, al doctor Luis Mario Rodríguez, y aquí a Pedro López Cela, de la maestra Sandra Guerrero. Muchísimas gracias por venir aquí al Tecnológico de Monterrey, aquí allá en Monterrey también. Y pues buenas noches a todos.